placer monumental recibir aquí en este foro a mi querido amigo y colega Jan Albert Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Mi querido Jan, muchas gracias, Andrés. Qué bueno que estás por acá. Un placer tenerte aquí. Y platícame, tú que tienes mucha experiencia en este tema de la violencia contra periodistas, eres periodista al final del día, con muchos años de experiencia, corresponsal en México durante muchos años, te ha tocado ver y vivir este tema de la violencia contra el gremio. ¿Qué es lo que estás viendo en estos meses recientes donde parece ser que el deporte de asesinar periodistas pasó de moda y ahora estamos entrando en este tema del acoso judicial? Pues desde el CPJ estamos muy preocupados porque sí vemos un incremento en el número de asesinatos, de agresiones físicas contra periodistas en todo el país. Ya estamos hablando de 5 o 6 asesinatos en lo que va del sexenio, entonces estamos básicamente regresando al nivel que vimos en los últimos años de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Pero como bien mencionas, también estamos viendo en este momento literal una explosión del número de casos de juicios contra periodistas por calumnia, por daño moral, pero más que nada por, ya mencionaron en la parte anterior, por violencia política. Posiblemente los 2 casos más llamativos en este sentido son el caso contra Tribuna en el estado de Campeche por la gobernadora Laida Sansores y contra el periodista Jorge Luis González, y acá en la Ciudad de México obviamente el caso de Héctor de Mauleón y el Universal. Y lo que estamos viendo allá es un poco, creo que una conciencia creciente en la clase política de que el abuso de figuras legislativas que fueron creadas en realidad para proteger a mujeres, porque la idea de violencia política con razón de género fue una figura jurídica muy necesaria para poder combatir la violencia de género en la política, pero lamentablemente encontraron la forma de utilizarlo contra periodistas para imponer censura, para imponer miedo, para imponer más presión en el gremio periodístico. Y lo que a mí en lo personal más me preocupa específicamente en el tema del acoso judicial no es tanto que políticos están demandando a periodistas. Cualquier persona, cualquier ciudadano en este país puede demandar a otro ciudadano, tiene la libertad, pero le corresponde a las Cortes, le corresponde en este caso, por ejemplo, a los institutos electorales en Campeche, en la Ciudad de México, en Tamaulipas, en Acapulco, de proceder o no proceder con estos casos. Y veo sentencias que en realidad van en contra del sentido de la figura de violencia política, personas que terminan dando o pronunciando medidas cautelares contra, por ejemplo, Héctor de Mauleón por violencia de género, por una columna. Si lees la columna, ves que lo único que hizo fue mencionar el nombre de una persona, nada más. No hay ningún tipo de violencia de género en esa columna. Y el Instituto Electoral de Tamaulipas, donde también vemos una relación familiar entre varios funcionarios que podría ser también problemático, terminan pronunciando medidas cautelares. Y lo que en el caso particular de Héctor de Mauleón todavía me preocupa más es que el Instituto Nacional Electoral aparentemente proporcionó datos personales de un periodista que ha dedicado su vida a la cobertura de grupos criminales muy violentos, muy peligrosos, lo ha pasado a personas terceras y, como mencionó el Universal el otro día, ahora hay drones sobrevolando su casa. Entonces estamos viendo una evolución, digamos, de la violencia contra periodistas hacia un tipo de violencia que es más sutil, que es más sofisticada y que es más difícil de combatir. Y ahora, hay un tema muy preocupante, Jan, que es lo que está sucediendo en Campeche, que va a sentar un precedente terrible en cualquier otra entidad, cuando una jueza con una relación política con la gobernadora impone un censor a un medio de comunicación y le prohíben a un periodista de este tema no puedes hablar. Viola la Constitución de entrada, Jan. El artículo 7 de la Constitución de México es muy claro sobre eso. Se prohíbe la censura previa. Se puede censurar a posteriori, según algún tipo de sentencia emitida por alguna corte, pero la censura previa nunca. Y eso es precisamente lo que está haciendo la corte en el estado de Campeche. Pero no solo es eso. Aparte están emitiendo la sentencia por publicaciones en un periódico en contra de un ex editor
que ya lleva casi una década sin trabajar en el medio. Entonces es muy difícil no interpretar esto como un ataque directo, un intento de censura y también enviar un mensaje al gremio periodístico en lo que antes era uno de los estados más pacíficos para periodistas en México. No, bueno, y lo más paradójico es que el periódico Tribuna lo fundó el papá de la hoy gobernadora. Así es. ¿No? Así Entonces es. hasta irrisorio. Sí. Pero mira, hay otro tema en esta ley de telecomunicaciones. Hay un par de cosas muy interesantes, que si los ves, bueno, tú eres originario de Países Bajos, donde hay una cultura y ética periodística muy robusta, donde la cultura de la legalidad pues, está a años luz de distancia de México, y podrás entenderlo. La nueva ley de telecomunicaciones establece que será obligatorio que los medios tengan un código ético, cuando se supone que es un principio de que seguir decisión del medio, ¿no? Sí. Ahorita me lo explicas con más certeza. Y la otra, que me parece una buena postura, es que los medios electrónicos deben de tener por ley una defensoría de las audiencias. Es decir, está muy bien, las audiencias merecen que como medios les guardemos respeto, pero le da facultades a la Agencia de Transformación Digital, esta nueva ley, para establecer los mínimos para los códigos de ética y los lineamientos de cómo deben de funcionar estas defensorías de las audiencias. Sí. ¿Te da sentido? La idea de defensa de las audiencias es una idea ampliamente reconocida, aceptada por medios de comunicación de prácticamente todos los países democráticos. Entonces, de ahí yo creo que no hay ningún problema que exista. La idea de tener un código de ética es un poco más problemático porque la tradición periodística nos cuenta que eso siempre fue más una especie de autorregulación por parte de los medios de comunicación. La ética profesional no necesariamente es algo que debería ser regulado por la ley. Más bien es una cuestión de buenas costumbres, de buenas actuaciones por parte de los medios de comunicación. Como bien dices tú, la Agencia de Transformación Digital está obteniendo un poder realmente fuera de lo que es común en el periodismo en estados democráticos. Se está prácticamente regalando la autoridad a una agencia de transformación digital de reconocer cuáles son los medios de comunicación que puedan o que no pueden existir. Y aparte, de forma indirecta, por lo mismo que mencionaste, la Agencia de Transformación Digital estaría prácticamente decidiendo cómo puede hacer su trabajo un medio de comunicación y cómo no. Y vemos que eso también es un poco la evolución de la primera versión de la ley, que fue muy criticada, porque en la primera versión prácticamente se estaba regulando la censura previa, el cual es inconstitucional, y justo en el momento que acabamos de pasar la famosa elección judicial, en la cual es un poco más debatible si la Suprema Corte de Justicia realmente va a tener las herramientas para poder proteger la libertad de expresión como nos gustaría ver, y justamente ahorita viene una nueva ley de telecomunicaciones que de una forma muy sutil, un poco secretiva, está imponiendo pues nuevas trabas, ¿no? nuevas trincheras que tienen que pasar los medios de comunicación. Y yo creo que más que nada va a ser un problema para periodistas que se dedican a la investigación, porque el periodismo de investigación justamente es un oficio muy complejo, muy sofisticado, que requiere mucha participación, muchos recursos, y si de ahí vamos a ver que la Agencia de Transformación Digital de alguna forma va a imponer más presión, pues eso podría generar más incentivas para que periodistas de investigación dejen de hacer su trabajo. Y también para personas que están comentando, como por ejemplo lo hace Héctor de Mauleón, lo hace en sus columnas. Y de personas desde la academia que también de repente colaboran mucho con periodistas y que además es un área que también tú conoces muy bien. Ahora, estamos viendo esta nueva ley de telecomunicaciones que intenta imponer esos candados, lo que sí se puede, lo que no se puede, y hasta cómo nos quiere decir cómo debemos portarnos, ¿no? Así es. Ellos van a decir qué es ético, qué no es ético. Cosa que es bastante absurdo porque tendrían que hacerlo con la ética de los médicos, del derecho, de todas las profesiones, ¿no? Sí. Y entonces tenemos por un lado esa ley de telecomunicaciones y por el otro lado esta recuperación y estos delitos nuevos que están inventando basados en un legítimo derecho a la protección de las mujeres, que es la violencia política en razón de género, pero que no terminan de convencer. Entonces ahí estamos viendo que el régimen está estructurando o tratando de estructurar todo un andamiaje jurídico para decirte,
Eso no lo puedes hacer. La censura impuesta por un gobierno nunca empieza con una prohibición total en un solo golpe de la libertad de expresión. Hemos aprendido de las dictaduras del pasado. Hoy por hoy, los gobiernos que quieren imponer la censura lo hacen en pequeños pasos, muy sutiles, poco a poco, hasta que llegas a un punto cuando de repente todo el mundo se está preguntando ¿y por qué ya no podemos decir lo que queremos decir? Entonces, lo que a nosotros como CPJ nos preocupa mucho es que estamos viendo como los primeros pasos por parte del gobierno federal, pero también por parte de gobiernos estatales que están siguiendo el ejemplo del gobierno federal porque se están aprovechando de la popularidad de la Presidenta de la República, del gobierno de Morena, pensando que lo pueden hacer prácticamente con impunidad. Y lo que estamos viendo es que poco a poco se va estableciendo nuevas leyes que cada vez están quitando un poquito del espacio de la libertad de expresión que tenemos. La idea de que los medios de comunicación a fuerzas tienen que tener un código de ética, por ejemplo, eso es el comienzo. Porque hay medios de comunicación que no lo tienen, que para quienes la idea de la ética profesional es más un tema personal o es más un tema orgánico, siempre han trabajado así, nunca han tenido un problema. Otros medios de comunicación tienen códigos de ética bastante estrictos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando vas al New York Times o a The New Yorker, ves que hay un código de ética así como casi un libro y son muy estrictamente impuestos. Pero siempre debe ser por motivación y por iniciativa propia del medio de comunicación. Si se lo vas a imponer, entonces eso quiere decir que en algún momento tú como gobierno federal vas a decidir cuál es la ética. ¿Y qué nos dice que criticar el gobierno no va a ser en algún momento parte del código de ética que quiere imponer el gobierno? Entonces, nos preocupa en ese sentido. Y además también hay un tema de que a lo mejor todos los medios podrán tener un código ético, pero también es voluntad de cada periodista decidir si lo asume como parte de su trabajo o no. Porque tampoco el medio puede obligar a sus periodistas a asumir un código de ética. Pero finalmente, Jan, ¿qué le depara a la sociedad? Porque si a la prensa nos van a restringir de esa manera, ¿qué puede esperar la sociedad, incluyendo a la que votó por este partido? Pues yo quisiera retomar el ejemplo de lo que está pasando con la columna de Héctor de Mauleón en el Universal, ¿no? Tamaulipas es uno de los estados más peligrosos para periodistas en el país. Prácticamente no hay libertad de expresión en ese estado. Los compañeros periodistas de allá tienen que cumplir con reglas silenciosas impuestas tanto por la autoridad como por el crimen organizado y para ellos es prácticamente imposible. ¿Por qué es prácticamente imposible? Porque hay personas que tienen un interés en no revelar o en que no sea revelada corrupción, conflictos de interés, lazos entre personas políticas y el crimen organizado. Y en el momento que las leyes empiezan a ser usadas contra periodistas que están revelando eso quiere decir que la próxima vez que haya una elección en el estado de Tamaulipas, no vamos a saber quién es corrupto, no vamos a saber quién tiene lazos con el crimen organizado, no vamos a saber por quién votar. Entonces, por eso es muy importante y es muy preocupante que ahora ya están empezando a usar como blancos periodistas fuera del Estado. Esto es nuevo. Eso antes no lo veíamos. Antes veíamos siempre el ejemplo de periodistas de acá, de la Ciudad de México, que podían ir al Estado de Tamaulipas y hacer cobertura de corrupción y después regresar a la Ciudad de México. Ahora vemos que el brazo de los políticos de allá ya se está extendiendo hacia acá y en algún momento hacia todo el país. Y eso solo es un ejemplo regional, local de un Estado, pero obviamente todo lo que tú comentaste, pues está dando un poco el comienzo de un desarrollo de ese tipo de censura a nivel nacional. Y hay bastantes ejemplos en toda América Latina de cuando eso se escala hasta un nivel insostenible, que es por ejemplo Nicaragua, que es Venezuela, el viejo ejemplo de Cuba, pero es un poco aparte. En El Salvador, que está tirado hasta la extrema derecha, ¿no? Guatemala, también un buen ejemplo. Entonces, hacia ahí vamos si no levantamos la voz para señalar esos desarrollos. Pues un tema que tendremos que seguir revisando, mi querido Jan Albert Hutzen, pero yo te pido que nos regales unos segunditos más para hacerte unas últimas preguntas, si te parece ya un poquito más relajado. Vámonos a De Bote Pronto.
Aquí la dinámica, mi querido Jan, es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea y tú me la vas a poder resumir en una palabra o dos. Es decir, vamos a jugar al diccionario inverso. ¿Te parece? Sí. Dale, vamos entonces. La pregunta número 1. ¿Cómo defines esa conducta de acudir al tribunal cuando la crítica no te resulta agradable? Peligroso. Peligroso. Vamos a la pregunta número 2. Estrategia de inventar nuevos delitos para castigar la libertad de expresión. Gran riesgo. Vamos a la número 3. Acto de imponer censura previa a los medios para que no se refieran a figuras públicas que tienen la obligación de rendir cuentas. Dictadura. Dictadura, no hay otra palabra. Vámonos a la última pregunta, la número 4. Acción de eliminar organismos autónomos que garantizaban derechos de acceso a la información en este país. Erosión democrática. Erosión democrática, ni más ni menos. Y déjame hacerte una última pregunta. Vámonos con la de pilón, la número 5. Estrategia de crear leyes que buscan imponer lineamientos para crear códigos de ética y defensoría de las audiencias en los medios. Inaceptable. Inaceptable. Mi querido Jan Albert Hutsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, qué placer haberte recibido aquí en Expedientes. Confío en que no será la última vez que podamos platicar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Al contrario, mi querido Jan Albert, Cuídate mucho. un placer saludarte. Y nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Expedientes ML.